Bien, pues nada, señores, continuamos y damos paso ya como estamos en tiempo ya, directamente damos paso al resto de invitados que van a participar y en esta mesa redonda que voy a tener el placer de moderar, mesa titulada Inteligencia Artificial, Privacidad y Ética, Nuevos Horizontes para el DPD. Lo primero, presentar a los participantes. Los presento de forma muy básica porque la verdad es que si nos dedicamos a hablar de vida y milagros de cada uno de ellos, podemos estar aquí toda la hora. Sus currículos son larguísimos, por lo cual es mejor también que los consultéis en internet en el que no los conozca, que seréis pocos, y el que tenga interés en conocer más sobre ellos. La idea que teníamos al componer esta mesa redonda es que fuera heterogénea, ¿no? Fueran perfiles diferentes, ¿no? Por un lado tenemos a Laura Flores Iglesias, que es subdirectora general de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales en el SEDIA del Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Por otro lado, a Richard Benjamins, que es Chief Artificial Intelligence and Data Strategist at Telefónica. Después está Margarita Robles Carrillo, profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Granada y miembro del grupo NESC. Y por último, Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional, director de privacidad en Odisea y muchísimas cosas más. Y permitidme que aquí haga un pequeño inciso, un pequeño paréntesis, porque la verdad es que he tenido el placer de trabajar y tengo el placer de trabajar, que diría casi a diario, con Lorenzo en diferentes temas de la locura esta que nos apasiona a ambos y a algunos que estamos aquí, y no puedo evitar pues agradecerle agradecerle profesional y personalmente, la verdad, ese empeño que pone en el día a día en que continuemos teniendo relación y trabajando juntos para el dato y para estos temas. Así que un placer a todos y un placer, Lorenzo, ¿no? En cuanto al sistema, ya un poco empezando con lo que es la mesa, en cuanto yo llegamos al sistema, lo importante es saber el sistema. Y el sistema va a ser el siguiente: hay 2 bloques de preguntas. Esto va a ser una cosa bastante dinámica. Que esto va a ser una cosa dinámica donde hay dos bloques de preguntas. Mi intención es plantearles a los intervinientes en la mesa 2 bloques de preguntas, una parte general, con preguntas más generales para un poco ir acotando a lo que es el tema de la inteligencia artificial y relacionada con lo que es la privacidad y seguridad, ¿vale? Que son cosas que están imbricadas. Y en la segunda parte, en la parte ya más especial, pues ya hablaríamos de lo que es la parte concreta del rol del DPD, ¿vale? Porque esto es un congreso, diálogos del DPD, y por tanto tendrá esas 2 partes. Así que bienvenidos a los participantes en la mesa redonda. Muchas gracias por estar. Y si os parece, empiezo contigo, Laura. Empiezo por una pregunta general, de esta parte general, para que comentes cuál sería la intersección de la protección de datos y privacidad de los usuarios con las medidas de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. De todas formas, sentiros libres cuando empecéis de comentar cualquier aspecto que queráis indicar. Eso, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer que me hayáis invitado a participar en esta mesa. La verdad es que se agradece hacer este tipo de eventos un poco fijando, ¿no?, en la intersección de la inteligencia artificial con algunos temas concretos. Bueno, para responder a tu pregunta, bueno, en primer lugar quería comentar que supongo que lo habéis visto estos días en las noticias. La semana pasada se presentó por parte del presidente del Gobierno la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Y en ella se plantean las directrices o las medidas que nos van a seguir de guía para los próximos años en este ámbito, ¿no? Por hacer un mini resumen de en qué consiste y ubicar un poco también mi respuesta, esta estrategia, la ENIA, se compone de 30 medidas agrupadas en 6 ejes estratégicos. El primero enfocado más a la investigación científica, desarrollo tecnológico. El segundo en cuanto a capacidades digitales, atracción de talento internacional y retención del talento nacional. El tercer eje está más enfocado a desarrollar plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas que den ese soporte a la inteligencia artificial. Al final, sin datos no es posible explotar todos los algoritmos de inteligencia artificial. El cuarto eje está enfocado a integrar esos algoritmos, esa inteligencia artificial en las cadenas de valor y modificar así, actualizar el tejido productivo. El quinto es aplicar también esa tecnología de inteligencia artificial
al ámbito público, a la administración pública desde dentro. Y finalmente el eje 6, que es el que más encuadrado estaría en el tema que hoy nos ocupa, sería el eje estratégico 6 para establecer un marco ético y normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos a efectos de garantizar la inclusión y el bienestar social. Esta estrategia, además, es instrumental a la hora de afrontar varios desafíos sociales para garantizar una inteligencia artificial inclusiva y sostenible, como por ejemplo la reducción de brechas de género, la brecha digital, apoyar a la vertebración territorial y también a la transición tecnológica, ecológica. Perdón. Los valores de inclusión, no discriminación y privacidad se tienen muy en cuenta en toda la estrategia y además de formar parte de un eje independiente, el eje 6, como comentaba antes, la ética y el respeto a los derechos de los ciudadanos está presente en todas las medidas de forma transversal. El enfoque que se le da a la privacidad y a la protección de datos es por diseño. Con esta estrategia se pretende que los algoritmos de inteligencia artificial sean verdes o ecológicos por diseño, inclusivos por diseño y respetuosos con la privacidad por diseño. El desafío es conseguir que todo el potencial de los algoritmos, explotar todo el potencial tanto de los algoritmos como de los datos, del análisis de datos, pero cumpliendo al 100% la protección de datos personales, que la verdad es que es un reto difícil, es caro, pero además pero bueno, es imprescindible y además queremos que este sea el punto diferenciador de España como país en la implementación de la inteligencia artificial. Y ya centrándome un poco más en la pregunta que me comentabas de la intersección entre la ENIA, las medidas de la ENIA y la protección de datos, son especialmente relevantes algunas medidas, como por ejemplo algunas de las incluidas en el eje estratégico 3, el que habla de plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas. En él se hace referencia a que la digitalización, la disponibilidad y el acceso a grandes volúmenes de datos, por un lado, y el desarrollo de las plataformas de propósito general en inteligencia artificial, que incluya recursos, algoritmos, motores de inferencia y también capacidades de supercomputación, representan los elementos imprescindibles para el desarrollo de esta inteligencia artificial y también para su uso e impulso desde la administración pública y su disponibilidad para pymes e investigadores. Pero más allá de la inversión en la generación de nuevos conjuntos de datos e infraestructuras de datos, se debe asegurar o debemos asegurar la gestión eficiente y la gobernanza del uso de esos datos, garantizando siempre los principios de interoperabilidad, integridad, fiabilidad, calidad y legalidad, protegiendo siempre los derechos de la ciudadanía y su privacidad, ¿no? En este contexto, según se indica en la estrategia, se crearán plataformas de datos públicos y con esta tecnología, con inteligencia artificial, la capacidad de impacto en la cadena de valor depende principalmente de que esos datos, de esos volúmenes de datos estén disponibles, que sean accesibles, que estén completos y que sean seguros y gestionados con pleno respeto de las normas de privacidad. Para asegurar una correcta gestión de estas plataformas de datos, en el ámbito público se plantea la creación de la Oficina del Dato, que es una de las medidas de la estrategia, y la definición del rol del Chief Data Officer. Esta oficina se creará a nivel de Administración General y del Estado y coordinará todas las administraciones con el fin de garantizar justamente eso, el almacenamiento, el acceso y el tratamiento homogéneo y seguro de todos los datos de sectores como energía, agricultura, científicos, industriales, sanitarios. Esta Oficina del Dato contribuirá a que la disponibilidad de los conjuntos de datos permita mejorar procedimientos internos de la Administración y también para que el sector privado pueda desarrollar de forma segura soluciones basadas en inteligencia artificial, aplicando esas mejores prácticas en materia de seguridad y calidad de datos. Y finalmente, como comentaba antes, el eje 6 es el que trata más directamente los aspectos normativos y éticos para asegurar que la sociedad pueda beneficiarse del enorme potencial de esta tecnología, de modo que el desarrollo de la inteligencia artificial deberá hacerse en sintonía con nuestras leyes y principios constitucionales, como no podría ser de otra manera, ¿no? También un matiz respecto a Europa. Además, la Unión Europea está preparando ahora mismo legislación específica en inteligencia artificial para asegurar el respeto de estos derechos fundamentales, poniendo especial énfasis en la privacidad y sobre todo en la no discriminación.
Y desde España estamos participando y vamos a seguir participando activamente en estas conversaciones europeas para definir este marco normativo que garantice la protección de los derechos sin menoscabar la potencia de la innovación. Y bueno, pues ya por terminar, la privacidad está, como comentaba, lo hemos tenido muy en cuenta en toda la ENIA, en la estrategia de inteligencia artificial, desde múltiples prismas y sobre todo como punto diferenciador respecto a otros países, es que está transversalizado a lo largo de todas las medidas. Muchas gracias, Laura. La verdad que la inteligencia artificial es una oportunidad, pero también plantea riesgos, como es lógico, y esos riesgos hay que gestionarlos, ¿no? Y hay que gestionarlos y también se requerirá de autoridades de control de ello, ¿no? Y por eso me gustaría dirigirme a ti, Lorenzo, porque según la Unión Europea, esos los riesgos del uso de la inteligencia artificial determinarán la necesidad de aprobación previa de sistemas inteligentes de alto riesgo, ¿no? Y esa aprobación previa ha de ser llevada a cabo por autoridades independientes, ¿no? ¿Cuáles crees tú que podrían ser esas dichas autoridades independientes y si deberían las autoridades de protección de datos, de las autoridades de control en protección de datos, asumir más competencias respecto de inteligencia artificial y otros derechos digitales? Y si te parece, como sé que tu conocimiento también es holístico, si quieres enlazarlo con el borrador de Carta de Derechos Digitales, como tú veas, Lorenzo, estará bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Espero que se me oiga correctamente. Muchísimas gracias a todos los presentes y a mis compañeros de mesa. Y muchas gracias por la presentación especial que me has hecho. Es un placer y la verdad, tanto Ricard, no sé si es que te tira a la tierra, pero has invitado a mucha gente de Valencia, que creo que es una punta de lanza en materia de protección de datos y derecho tecnológico. Pero bien, tenemos poco tiempo. Has hecho una pregunta y por suerte, pues Laura ya nos ha dado un bosquejo general de esta recién estrenada estrategia que está ahora acabando de rematar este borrador. Y enlaza, obviamente, la estrategia nacional tiene muy presente lo que la Unión Europea viene anunciando, sobre todo desde febrero de este año con el libro blanco que, aunque es un libro blanco, no es una norma, pero sí que anuncia un sistema de aprobación previa. Un sistema de aprobación previa que se anuncia en el libro blanco para cuando los usos de inteligencia artificial comportan un alto riesgo. Y claro, el Parlamento Europeo, que no es el competente, pero sí que ha impulsado la materia, después de febrero, libro blanco de la Comisión, el Parlamento Europeo sí que acaba de anunciar un borrador de un reglamento. No es el competente, pero sí que marca el terreno un poco. Entonces sí que se va decantando, se va destilando lo que ahí en ese borrador se llama una certificación europea de conformidad ética. Me gustaría, tengo un compañero de mesa también muy especial, que es Richard Benjamin, que estamos desde Odisea, que nos centramos en el impacto ético y social de la inteligencia artificial, pero en un foro como este, mayoritariamente de juristas, lo cierto es que la ética a veces nos suena como algo muy etéreo. Y lo cierto es que aunque le llamen de una certificación ética, de conformidad ética, se trata de cumplimiento normativo. Algo a lo que estamos muy acostumbrados en materia de protección de datos, sobre todo con el modelo proactivo del nuevo reglamento, de la necesaria, en vez de un modelo reactivo antiguo que dejamos atrás, pues la necesaria prevención. Bien, sobre esta base, pues digamos que se necesitan operaciones claras de determinar, primero que nada, cuándo tendrá o no tendrá un alto riesgo un sistema, y a partir de esa determinación de alto riesgo o no, y ahora pues tenemos algunas líneas muy generales, pero sobre todo, enlazando con tu pregunta, ha de haber, ya anuncia el Parlamento Europeo, que habrá una autoridad independiente que no denomina ni fija cuál ha de ser, pero todos tenemos en mente que por afinidad no quedaría muy extraño a que fuera, según cada país lo decida, la autoridad en materia de protección de datos. Sin perjuicio de que muchas autoridades sectoriales, como puede ser en derecho de la competencia o en transparencia, por ejemplo, sigan teniendo competencias en esta materia. Es decir, o en materia de consumo o en materia de inspección de trabajo. Es decir, que la inteligencia artificial afecta transversalmente a toda la sociedad y no hay que excluir, pero ya sucede lo mismo con protección de datos. Es decir, no va a ser muy fácil determinar una figura. De hecho, insisto, sí que las autoridades de protección de datos, también hay otro motivo más para añadir, creo yo, a las competencias de la Agencia de Protección de Datos o de las autoridades esta materia. Y es que hoy por hoy, prácticamente el único derecho que rige en la materia es protección de datos.
aún no tenemos ni siquiera fórmulas para proteger la propiedad del algoritmo. Entonces, hoy por hoy pues, estamos casi proyectando el régimen de protección de datos. Es decir, hay varios motivos para que impulsen y, como posiblemente luego hablaremos, para que, como ya he señalado, estemos ante una oportunidad para los profesionales del dato, para el club del dato y para tantísimos delegados de protección de datos que por afinidad le queda la materia. Sí que me gustaría señalar también algún matiz, y es que, por ejemplo, has mencionado la Carta de Derechos Digitales. La Carta de Derechos Digitales ya incluye, aunque no tiene valor normativo, pero vemos una línea normativa futura que se va a retomar algo que ya existía en España, la necesidad de una autorización previa de los sistemas que se utilicen por el gobierno digital. Entonces, en este sentido, sí que es posible que esta figura de la aprobación previa cobre un perfil especial para dentro del sector público que tan importante es para la protección de datos. En este sentido, hemos de pelear porque los que lleven a cabo estas certificaciones o estas autorizaciones previas del sistema, pues tengan no solo la competencia, sino al menos la autonomía. Me gustaría recordar, ya para ir concluyendo, que, por ejemplo, aunque es un tema fin, hay una famosa sentencia de la Haya, también de febrero de este año, para Holanda, que uno de los motivos para declarar que un sistema de inteligencia artificial no era válido, aparte de porque no era suficientemente transparente, era porque no tenía suficientes auditorías llevadas a cabo, o revisiones del sistema, llevadas a cabo por entidades independientes. Es decir, que hay un elemento que dentro de la administración, si no necesariamente la independencia, pero sí la competencia y sí la autonomía en esta materia. Pero bien, por concluir, señalabas también la Carta de Derechos Digitales. Yo creo que la Carta tiene muchas bondades, pero en el apartado de garantías no ha incluido nada especial, quizá no sea el lugar hoy por hoy, pero sí que creo que ha de tener una visión clara, y es que se necesitan, y eso no lo pone en duda la Carta de Derechos Digitales, autoridades independientes y, por supuesto, judiciales. Yo creo que en modo alguno es necesario crear nuevos órdenes jurisdiccionales y sería difícil justificar la necesidad de nuevas autoridades que no sean entre las ya existentes, ya sean sectoriales o la general, como pudiera ser la de protección de datos. Bueno, no me quiero extender. Muchísimas gracias. Gracias, Loreto. La verdad es que, como iba a preguntarle a Richard, por otro tema, iba a cambiar de tercio, pero viendo que has tocado el palo de lo que es también la parte, inevitablemente, había que salir el tema de la ética, pues voy a bascular y en esa dinámica, en esto que es bastante flexible, me dirijo a ti, Margarita, y te quería preguntar, un poco tomando nota y partiendo de esas reflexiones también de parte de reflexiones de Lorenzo, inevitablemente la inteligencia artificial está siendo objeto de un amplio debate, ¿no? En torno a los aspectos éticos y también jurídicos, ¿no? En ambos frentes, ¿no? Hay un amplísimo número de propuestas de principios éticos, mientras que son más escasos los avances en términos de adopción de normas jurídicas, ¿no? Como se comentaba. Puede incluso que a veces la privacidad o la protección de datos se estén definiendo como principios éticos, ¿no? A veces hay una confusión. Hay un panorama algo confuso, ¿no? Aparentemente, por lo menos, hay algo de confusión en este momento de nacimiento de la criatura, ¿no? En determinados sectores sobre la ética y el derecho en relación con la inteligencia artificial. Entonces, desde la perspectiva de los DPDs y también en general, te pregunto, Margarita, ¿cómo ha de aplicarse la ética a la inteligencia artificial? ¿Cuál es el papel del derecho? ¿Cómo se articulan y han de aplicar unos y otros principios? ¿Cuál es tu opinión? Muchas gracias, Eduard. Muchas gracias a ECE y muchas gracias también a mis compañeros con los que tengo el lujo de compartir este debate. Gracias por hacerme esta pregunta, porque es un tema que me preocupa quizá mucho más de lo que sería conveniente, porque yo creo que estamos asistiendo a un periodo en el que tenemos efectivamente una saturación de principios éticos procedentes de estados, procedentes de organizaciones, procedentes de grandes empresas tecnológicas, procedentes también de organizaciones no gubernamentales, y todos esos principios éticos que también son objeto de tratamiento cuando se adoptan propuestas normativas, como en la Carta de Derechos Digitales, como en la ENIA, como en el Libro Blanco de la Inteligencia Artificial de la Unión Europea. En todos esos documentos se habla de principios jurídicos, principios éticos. Incluso he leído con preocupación en un documento de la Agencia Española de Protección de Datos, he leído con preocupación que hacía referencia a la ética digital mencionando la privacidad, la protección de datos, es decir, principios, derechos humanos, derechos básicos.
tengo la impresión de que se está produciendo una cierta confusión entre lo ético y lo jurídico, y esa confusión creo que no es buena ni para lo ético ni para lo jurídico. Porque es cierto que hay conceptos, hay valores, hay principios cuyo contenido es similar y son simultáneamente un principio ético y un principio jurídico. Pero el hecho de que el contenido sea igual no significa que su aplicación, su implementación, sus consecuencias sean las mismas, por unas razones básicas. En primer lugar, porque un comportamiento ético es un comportamiento individual, es algo personal y algo voluntario de las personas. Sin embargo, las normas jurídicas son una norma de comportamiento colectivo y son obligatorias. Quiero decir, el mismo contenido, si es ético, no aplica, si es jurídico, tienes la posibilidad de acudir a los mecanismos jurídicos que ofrece el ordenamiento para que te garantice ese principio. Tú no vas a un tribunal a presentar una alegación porque te han vulnerado el principio ético, vas porque te han vulnerado un derecho que tienes reconocido en una norma jurídica. El problema que con esta confusión, además, adicionalmente, es que parece que se está partiendo de la base de que hay una especie de ética universal, y eso no es cierto. Los principios éticos, aparte de que son individuales, son el producto de ideología, de cultura, de tradiciones. La ética que podemos generalmente compartir los países occidentales no es la misma que tienen los países africanos, no es la misma que tienen los países asiáticos, no es la misma que tienen los países musulmanes. Quiero decir que los países industrialmente desarrollados, tecnológicamente desarrollados, que las empresas tecnológicamente desarrolladas estén estableciendo catálogos de principios éticos, pueden de algún modo o de alguna manera parecer que estamos tratando de imponer unos valores éticos, que son los valores occidentales, al resto del mundo, que ni siquiera entran en este debate porque lógicamente no tienen el nivel de desarrollo tecnológico necesario para implementarlo. Y sobre todo, me preocupa que si confundimos lo ético y lo jurídico, estemos menospreciando para qué sirve la ética y para qué sirve el derecho. La ética es una reflexión crítica sobre la sociedad, sobre los derechos, sobre los comportamientos, sobre las conductas, sobre las necesidades. Es más un procedimiento que un contenido, es preguntarse continuamente sobre la bondad de lo que estamos haciendo o si hay posibilidades de mejora. El derecho es un modo de organizarse en sociedad. Si porque existen contenidos similares entre ambos los confundimos, al final no llegamos a entender qué es la ética y perdemos algo muy importante que nos ofrece la ética, que es el tener presente la necesidad persistente, sobre todo en ámbitos de tecnologías disruptivas, la necesidad permanente de mantener un espíritu crítico, una reflexión crítica sobre lo que nos está ocurriendo. Por eso quizá querría cerrar diciendo que en cualquier ámbito, y particularmente en el ámbito del DPD, que tiene una responsabilidad particular en los temas éticos, saber distinguir qué es lo ético y qué es lo jurídico es absolutamente fundamental. Y termino con esto y no me alargo más. Tema muy, muy espinoso, la verdad, muy interesante. La verdad que yo creo que mucha gente ni siquiera se lo ha planteado y se lo había planteado. Así que muchísimas gracias por ponerlo encima de la mesa y por lo menos exponer el problema y las aristas que tiene y ver cómo va circulando. Ahora sí que me gustaría cambiar de tercio en esta primera parte general, Richard, y ya porque hemos hablado de diferentes aspectos, pero esencialmente de aspectos jurídicos, éticos, y no podemos olvidarnos de la parte técnica, ¿no? De las medidas técnicas. Entonces, basculando hacia esa parte de medidas técnicas, Richard, quería preguntarte directamente qué decisiones técnicas pueden influir en un impacto ético de la inteligencia artificial. Es decir, hablamos de impacto ético, pero ¿qué medidas o qué decisiones técnicas pueden influir en ello? Muchas gracias y encantado de estar aquí con todos vosotros. Efectivamente, muchas veces se habla del impacto ético y social de la inteligencia artificial, pero se piensa que es inherente, ¿no?, a esta tecnología, pero realmente es el uso de la tecnología y el desarrollo de esta tecnología que tiene unos 7 o 8 decisiones técnicas que influyen en el impacto social o ético, ¿vale? No necesariamente tienen una consecuencia, pero tienes que tomar decisiones explícitas alrededor de estas temáticas, ¿vale? La primera es si el sistema sigue aprendiendo de manera automática una vez que esté en producción, ¿vale? O sea, no hay ninguna persona que pueda
mirar la calidad de los datos o el comportamiento, sino sigue aprendiendo una vez en producción. Es una decisión explícita que tienes que tomar. Si tienes un coche autónomo, pues seguramente funciona así. Si tienes un sistema que predice un variable de marketing en una empresa, obviamente cada X tiempo hay una versión nueva, pero la versión nueva está controlado, ¿no? El proceso de aprendizaje automático. ¿Vale? Esto es lo primero. El segundo es lo que llaman human agency, ¿no? El control o la autonomía que das al sistema. El sistema puede tomar decisiones por sí mismo, puede estar supervisado por una persona y puede ser totalmente que el sistema solo da una recomendación, pero siempre es una persona que lo ejecuta, ¿no? También son decisiones explícitas que tienes que tomar. Obviamente no es lo mismo recomendar una película o recomendar un tratamiento diagnóstico de una enfermedad grave, ¿vale? O sea, son decisiones que tienes que tomar explícitamente. Luego, obviamente, está lo que todo el mundo comenta, es el tema de los sesgos y el bias, ¿no? Y la discriminación. Los datos pueden tener sesgos y hay que analizar los datos, ¿no? También hay que, si descubres bias, ¿no? Un sesgo, tienes que decidir, oye, ¿lo admito o no lo admito? ¿Vale? Son decisiones explícitas. Luego está la parte de explicabilidad, ¿no? ¿Cómo es explicable tiene que ser el algoritmo? Puede ser una caja negra, debe ser una caja blanca, etcétera. Otra vez, depende mucho de para qué. Si es para un diagnóstico o si es para acceso a un colegio público, un hospital público, obviamente tiene que ser explicable, ¿no? ¿Por qué esta persona sí y esta persona no? Pero otra vez, si yo recomiendo una canción, pues a lo mejor no es tan relevante, ¿no? Y luego hay un área gris entre ellos que es posible. Lo importante es tomar la decisión adecuada, ¿vale? Y no todos los algoritmos son caja negra, hay algoritmos que son caja blanca, y igual sirven también, ¿no? En general. Son peores de calidad, pero no siempre necesitas una calidad muy alta, ¿no? El último tema, que también es muy específico para la inteligencia artificial, son los errores que comete el sistema. En todas esas temáticas es relevante que un sistema de aprendizaje automático no siempre tiene razón, ¿sabes? Tiene un error, tiene un grado de error, ¿no? Un porcentaje. Puede variar entre 70, 90, 95. Primero, tienes que decidir, como si lo aplicas a un dominio, a ver, qué es exactitud, ¿no? Qué precisión es necesario. Me vale un 90, me vale un 85, etc. Muchas veces no se habla de esto, ¿no? Simplemente dice el algoritmo discrimina o algo así. Y luego lo que es muy importante, si el algoritmo comete errores, y lo comete, ¿cuáles son los falsos positivos y los falsos negativos? ¿Y cuál es el impacto? O sea, no en todos los dominios los falsos positivos son igual de grave o igual de bueno que los falsos positivos, ¿no? Mira en el COVID, ¿no? Un falso negativo es mucho más grave que un falso positivo. Un falso positivo confinas una persona, ¿no? Mientras que no haga falta, un falso negativo dices tú estás libre, o sea, tú puedes ir donde quieras y puedes seguir infectando, ¿vale? Todos esos temáticos los 5 son muy específicos de inteligencia artificial, ¿vale? No aplican a otros temas de sistemas. Y luego, obviamente, hay otras decisiones explícitas que hay que tomar, pero no solo de inteligencia artificial, que aplican a cualquier aplicación digital. Son privacidad, seguridad y lo que llaman en inglés safety, ¿no? Que en español también es seguridad. Pero esos son aspectos que muchas veces, que habla mucho de inteligencia artificial sobre estos aspectos y son súper relevantes, pero no son específicos para la inteligencia artificial. Bueno, pues gracias por este primer plato o este aperitivo que hemos tenido de esta parte general, pero ahora vamos a entrar ya en la parte concreta de lo que es afecta a los DPDs, al rol del DPD, ¿no? Porque estamos en un congreso de diálogos de los DPDs o con DPDs, y me gustaría ahora que por favor os mojarais cada uno en este tema, porque sin duda es el centro del congreso, y os planteo preguntas concretas. Empiezo ahora por ti, Lorenzo, ¿vale? Voy cambiando el orden, ¿eh? Te pregunto primero a ti, Lorenzo, pues que ya que en buena medida parece que la regulación y la futura regulación de los algoritmos siguen la de la privacidad, ¿no? Y la protección de datos, diseño, impacto, calidad de los datos, etcétera, ¿no? Los análisis de riesgos, así como los estudios de impacto y de la privacidad en el diseño, son elementos clave para el desarrollo de la IoT y de la inteligencia artificial, que están relacionadas, como bien sabes también, ¿no? ¿En qué medida los profesionales de la privacidad y los DPDs o DPOs pueden tener un papel relevante
un papel protagonista? ¿En qué medida los DPDs pueden tener un papel protagonista en la materia en las organizaciones públicas y privadas? ¿Y qué nichos de oportunidad se presentan para los profesionales de la privacidad en razón de la Estrategia 2025 y en especial la reciente Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial? O sea, me gustaría que nos dieras tu visión, porque aquí hay un foro de muchos DPDs y seguro que están interesados en ver también qué parte de trabajo, ¿no?, la inteligencia artificial les puede aportar, ¿no?, en su hoja de ruta y también de formación, porque inevitablemente pues ahora empezará un camino de oportunidades posibles, ahora nos dirás tú, pero obviamente también de necesidad de formación, ¿no? Estás en mute, Lorenzo. A ver si ahora se escucha bien. Ok. Pues sí, perfecto. En buena medida se ha adelantado algunas de estas cuestiones. Yo creo el reciclarse o morir, ¿no? Creo, vamos, para los DPDs les sigue dando, tienen muchísimo trabajo. La mayoría que estén aquí presentes dirán, por favor, que no me den más trabajo, porque en sus organizaciones públicas o privadas les cuelgan todos los sanbenitos, pero al mismo tiempo, internamente, yo creo que también saben que aquí tienen una oportunidad para formarse y para formar también mucho. Se hablaba de ética, en muy buena medida, pues como decía, los juristas pues somos un poco reacios a la ética, pero tiene mucho lugar también en el sector privado, sobre todo, pero también para sectores. Las normas de conducta, tanto profesionales como sectoriales, pueden dar mucho juego y precisamente el DPD puede ser uno de los encargados o responsables de que esas normas profesionales o sectoriales relativas a la inteligencia artificial o cómo comportarse para el cumplimiento normativo se cumplan. Me gustaría, lo ha adelantado en buena medida Richard, pero ya la Unión Europea fijó en 2019, en abril, pues los criterios orientativos de cumplimiento normativo con la inteligencia artificial, por lo que se llama el sello de inteligencia artificial confiable europea, que sigue, como tú decías, el modelo un poco de protección de datos. Y ahí, lejos de aspectos éticos y genéricos, pues ni más ni menos que había 160 cuestiones concretas para comprobar si ese sistema es válido o no es válido. Es decir, que no estamos hablando de cosas muy etéreas y precisamente el modelo es el de los estudios, los análisis de riesgo, los estudios de impacto. ¿Y quién mejor que el DPD para llevar a cabo esos análisis? Y además me gustaría subrayar que un tema muy complejo, porque claro, si hablamos de inteligencia artificial, sistemas autónomos, es difícil definir, pero básicamente es que hemos educado a un sistema para que autónomamente pueda aprender y tomar decisiones, ¿y quién es responsable? Esa es una cuestión que queda lejos de nuestra materia, pero sí que es importante saber que la Unión Europea tiene un criterio muy claro, y es que será responsable sobre todo si no ha habido vigilancia y diligencia. Es decir, no solo se trata de, en su caso, conseguir un sello certificado ético europeo o una autorización, sino poder probar que has hecho una evaluación continua de tu sistema. Un poco en la línea que ya apuntaba también Richard. Y precisamente yo creo que el DPD en la organización es la persona más indicada. Dentro ya, por supuesto, Laura nos ha adelantado algunos elementos de la Estrategia 2025 y sobre todo de la recién inaugurada Estrategia de Inteligencia Artificial, pero dedican ni más ni menos que un eje estratégico básicamente a la materia. Se menciona el sello de confianza, la certificación de la Unión Europea y anuncia también, en la línea que ya hablaba el libro blanco, de medidas suplementarias de supervisión, pensando también que no vale solo un sello para aquellos sistemas de alto riesgo, sino que otros sistemas de inteligencia artificial del sector público y privado tienen que cumplir medidas suplementarias. Y entonces, pues ahí también todo este sistema, probablemente el engranaje va a ser que las autoridades nacionales, la Comisión Europea dictará unas normas, unos criterios, las autoridades nacionales los definirán y los DPDs y las organizaciones tendrán que efectuar el cumplimiento continuo, la revisión continua de garantizar esos criterios, que como digo, aunque se llamen éticos, pues van mucho más allá del bien y del mal y son de cosas mucho más prosaicas y comprobables por juristas o por especialistas. Y acabo ya también señalando que en la estrategia pues se habla, por ejemplo, con la Red de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial, creemos que es un paso muy positivo. Ya se hablaba en la Estrategia 2025, la transformación digital del sector público, hablan de laboratorios de innovación y yo creo que ahí también, entre otras cuestiones, pues la capacitación y la formación va a ser importante. Hay muchos DPDs que tienen, como decía, ya tienen demasiado con intentar lograr que en sus administraciones públicas se dé un mínimo cumplimiento normativo,
pero hay otros que ya tienen la capacidad de mirar un poquito más al horizonte. Y yo creo que el DPD tiene la capacidad de mirar un poco, y no del problema más diario y más urgente, sino que ya establecer algunos dentro de esta estrategia, y además eso lo va a señalar seguro Laura, con los nuevos presupuestos, con todas las ayudas que va a haber para la transformación digital, pues creo que precisamente garantizar el cumplimiento normativo va a ser además muy rentable para toda organización pública y privada, y el DPD va a ser una pieza maestra para garantizar que ese dinero va a estar bien invertido. Muchísimas gracias. Entonces, Laura, ya que está hablando, entonces te citaba Lorenzo, Laura, ¿tú qué opinas? ¿Deberían los DPD ampliar sus competencias digitales para abordar los nuevos retos que plantea la inteligencia artificial? ¿Crees que deberíamos de ampliar nuestras competencias digitales? Sí, la verdad es que sin duda. Como comentaba Lorenzo, en este nuevo escenario de repositorios masivos de datos, el rol del DPD es crucial para garantizar que se hace un almacenamiento correcto, un acceso, un tratamiento homogéneo y seguro de los datos. Y sobre todo, eso podrá hacerse si el DPD entiende la tecnología que subyace en esos repositorios de datos, ¿no? ¿Qué técnicas de anonimización se han utilizado? ¿Qué posibilidades de explotación existen? ¿Qué protocolos aplican a nivel de interoperabilidad de esos datos? O por supuesto, qué técnicas de análisis o de análisis de datos y de Big Data se están usando. Entonces, para esto el DPD debería ampliar sus competencias digitales y poder ayudar así a dar soluciones a estos problemas, ¿no? Plantear alternativas viables que, como ya comentaba antes, el objetivo es fomentar la inteligencia artificial sin frenarla y a la vez respetando al máximo la privacidad. Por tanto, requiere un esfuerzo de diseño importante y en muchas ocasiones las soluciones no serán fáciles ni intuitivas. En este contexto también el tema de los sandboxes, que haya espacios donde poder permitir la innovación, pero a la vez cumpliendo con la privacidad, es muy importante. Y en definitiva sí que las competencias tecnológicas de los DPDs va a ser una de las líneas que habrá que ir llevando a cabo estos próximos años. En la propia estrategia ya hay el segundo eje, el eje 2, habla de las competencias digitales, no solo de la ciudadanía, que también en estas nuevas tecnologías, sino pues de todos los ámbitos de todos los trabajos, ¿no? Al final también en la administración o en las empresas, los responsables de protección de datos tienen que actualizarse para llegar entre todos a poder aportar soluciones imaginativas que consigan obtener esto que necesitamos, ¿no? Es que la tecnología, la inteligencia artificial avance, pero garantizando al 100% estos principios. Entonces, no sé cómo le llamaríamos, si DPO 2.0 o si hará falta un Right Champion. Richard, ¿tú qué crees? ¿Crees que el uso de la generalización o el aumento de la inteligencia artificial va a requerir de un DPO, un DPD 2.0 o de un Right Champion? ¿Qué crees? ¿Cuál crees que va a ser por dónde va el camino del rol en esta materia? Vale, yo voy a dar un enfoque práctico, ¿de acuerdo? Nosotros en Telefónica lanzamos nuestros principios de inteligencia artificial en 2018, ya más de 2 años. Después empezamos a pensar en, los principios han sido difíciles sacarlos, pero los tenemos, y ahora ¿cómo los implementamos, ¿no? En nuestra organización? Porque esto realmente es lo que es difícil, ¿no? De hecho, con toda la GDPR, de hecho esto se ha tenido que hacer algo parecido, ¿no? Un cambio radical en la organización, una figura nueva que es responsable, etc. Entonces, nosotros, como hemos creado una metodología que llamamos Responsible AI by Design, ¿no? O sea, la inteligencia artificial responsable por diseño, que consiste en los principios, formación, cuestionarios, herramientas, técnicas y un modelo de gobernanza, ¿vale? Y si aterrizas todo esto, al final te das cuenta que necesitas una figura que es como un punto único, ¿no? Para temas de inteligencia artificial, temas éticos, ¿no? Oye, mis datos tienen sesgo, esta aplicación debería hacerlo o no debería hacerlo, temas de privacidad, o sea, toda esa temática necesitas una persona
que ese punto de contacto en cada unidad de negocio que use esta tecnología, ¿vale? Esa persona tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Tiene que informar, porque esto es algo nuevo, ¿no? Tiene que formar también a la gente, tiene que aconsejar y, si hace falta, escalarlo, ¿no? En el modelo de gobernanza. Tiene que coordinar muchas actividades, porque no solo es con ética, ¿no? O sea, es con negocio, es con privacidad, con seguridad, con ¿cómo se llama?, sostenibilidad, ¿no? O reputación, o sea, todo tiene que ver con esa temática. Y luego tiene que conectar, ¿no? A muchos grupos distintos, etcétera. Lo que nosotros hicimos es, básicamente, copiar, ¿no? Mucha experiencia del DPO, o sea, todo el reglamento, casi los documentos, lo coges y cambias contenido, pero la estructura, ¿no? El modelo organizativo, el modelo estratégico, el modelo operacional, todo esto encaja muy bien. Si ahora vamos a personas concretas, ¿no? Que son estas personas de contacto, obviamente en algunas áreas, pues el DPO está muy bien posicionado, porque ya sabe el proceso, ya sabe que tiene que intervenir en todo el proceso de diseño o compra, etcétera, y podría, ¿no? Ampliar sus funcionalidades, o sea, tiene que formarse un poquito más, etcétera. Pero no es el único perfil, porque también hay perfiles técnicos que conocen muy bien la tecnología y que también pueden aportar, ¿no? La parte de, más bien, las cuestiones éticas, derechos humanos, etcétera. Porque sí es verdad, hay decisiones que tienen que ver con, digamos, más con sostenibilidad y derechos humanos, pero hay muchas decisiones que son técnicas, ¿vale? Entonces, la verdad es que nosotros lo llamamos así, ¿no? El Responsible AI Champion, ¿no? Y curiosamente Microsoft también ha identificado el mismo nombre para el mismo papel. Entonces, no es tan importante, ¿no? Si es el DPO simplemente o una persona nueva, pero, ¿sabes? Porque aquí hablamos de roles, ¿no? Y el rol este es un rol nuevo, porque todavía no existe, y podría incluirse en las funciones de un DPO o no, ¿sabes? Ahí, lo que sí es verdad que hoy en día el DPO es obligatorio porque es una regulación, ¿no? Y la ética no es obligatorio, es voluntario, ¿no? Entonces ahí también todavía hay una diferencia. Sí, es interesante, es verdad que, como comentas, al final el rol del DPD o las funciones del DPD, pues hay tareas que son jurídicas, otras técnicas, y aquí pasa igual, hay elementos jurídicos, técnicos, y eso invita a veces a la existencia de oficinas, ¿no? Sobre todo en grandes organizaciones que tengan, como es el caso de Telefónica, donde hay perfiles multidisciplinares, ¿no? Donde hay técnicos, hay juristas, y en el caso de Telefónica además tenemos la suerte después está en la mesa más redonda posterior de tener a Antonio Muñoz, que la dirige, que tiene un perfil híbrido, ¿no? Pero todos no tenemos la capacidad de tener un perfil híbrido, ser jurídico-técnicos, ¿no? Pero así es, efectivamente, es una materia donde de nuevo se enlazan la parte jurídica y técnica, donde se puede aprovechar, como antes decía también Lorenzo, pues todo ese know-how, ese conocimiento, esa base, ¿no? Del modelo de la protección de datos, ¿no? Y ya que hablábamos de gobernanza, efectivamente, y por concluir el tema de este turno de preguntas y pasar a las preguntas de la gente, de los asistentes, Margarita, tú que eres especialista precisamente en gobernanza TI, quería preguntarte si el uso de la inteligencia artificial, que está muy vinculado a la gobernanza de los datos de las organizaciones, en ese ámbito, ¿qué papel crees que puede jugar el DPO o el DPD respecto del uso de la inteligencia artificial? ¿Cuál sería el papel del DPD en tu opinión? Bien, yo creo que no solo la inteligencia artificial, sino el conjunto de las tecnologías disruptivas nos han llevado a una situación, a un contexto en el que tenemos tres elementos fundamentales, que son una economía de datos, gobiernos de datos abiertos, una economía apoyada también fundamentalmente en el Big Data. Quiero decir, estamos en un contexto en el que los datos, de hecho, se han convertido en una de las libertades del mercado único digital, con una importancia similar a la que tuvieron en su momento con la creación del mercado común, las mercancías, los capitales o los servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos ante un cambio de paradigma. Y dentro de ese cambio de paradigma, de las figuras que existen en materia de protección de datos, el responsable, el encargado o el delegado, yo tengo la impresión de que es precisamente el delegado el que tiene, por sus funciones y por las características
el estatuto de su profesión reúne las mejores condiciones para ser capaz de superar el gap entre el mundo estrictamente digital o estrictamente físico o preferentemente físico que hemos vivido y este nuevo mundo 4.0, como ya queramos llamarlo, ¿no? Básicamente porque entre las funciones que tiene el delegado está la de ser una figura necesaria cuando se trata de administraciones públicas, cuando hay una observación habitual y sistemática de datos o cuando se hacen tratamientos a gran escala, es decir, justo las condiciones que se dan cuando estamos hablando de tecnologías como la inteligencia artificial. Y si a eso le sumamos la circunstancia de que entre sus atribuciones está el de aplicar una ética en el ámbito profesional, servir de punto de contacto entre los distintos interlocutores, trasladar el elemento de transparencia en la organización, en la gestión, el tratamiento de los datos, llevar un registro de los datos, yo creo que es la figura que, por su naturaleza y por esa cierta flexibilidad en el ejercicio de sus atribuciones y por las propias atribuciones que tiene, creo que es la figura más indicada para hacer frente a esta situación. Es verdad que ya tiene muchísimo trabajo y no siempre es un trabajo agradable, pero también es cierto que quizá esto nos ofrece la posibilidad también de tener mejores modalidades de trabajo. Quizás se pueden arreglar algunas de las disfunciones que antes comentaba Ricard en relación con lo que está ocurriendo con los datos. Quiero decir, hemos entrado en el mundo de la protección de datos de un modo quizá para la sociedad disruptivo, porque hay mucha gente que aún no entiende o no tiene asumido qué son los datos, no se valora suficientemente. Puede incluso que haya una especie de gap entre la preocupación que tienen las instituciones, también las empresas, por garantizar la protección de datos, o los que tenemos los juristas o los técnicos, y la preocupación o la ausencia de preocupación por parte de la generalidad de la sociedad o gran parte de la sociedad. Y creo que la función del delegado ahí puede ser esencial. Puede ser esencial. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por contestar a estos dos bloques de preguntas, y ahora sí que me gustaría dedicar estos minutos que faltan a atender las preguntas a las muchas preguntas que hay o a las que podamos de los asistentes. Hay una primera pregunta que dice: ¿cómo se coordina la nueva oficina del dato con las competencias del INE? ¿No existe un riesgo de duplicidad de funciones? No sé si hay Laura o... Bueno, ¿quién considera? Yo puedo responder. En el BOE de creación de la oficina del dato se indican una serie de funciones para esta oficina, y sí que hay un apartado que hace referencia justamente a esto, que no se solaparán las funciones con las del INE. Como bien sabréis, la oficina del dato está por ahora solamente a nivel de BOE, no tenemos montada todavía la estructura ni está puesta en marcha, con lo cual una vez que se ponga en marcha habrá que coordinarse efectivamente con el INE para que no haya duplicidades. Además, siendo del mismo ministerio, no tendría mucho sentido. Muy bien. Eso pasa con los temas también famosos de protección de datos y transparencia, donde también hay diferentes modelos y coordinación, ¿no? Y en algunos países incluso la misma autoridad, o como pasa en Andalucía, ¿no? Que la misma autoridad puede asumir, en fin, que exista coordinación, ¿no? Lo importante es que, como te dices... Eso es. La línea es muy fina, por lo cual hay que ponerse de acuerdo a dónde llega cada uno, ¿no? Pero sí, tiene que haber coordinación. Ahora viene una pregunta técnica y ya pues inmediatamente miro a Richard o a ti, a quien queráis, pero realmente pues miro a Richard al principio, ¿vale? ¿Debemos separar el análisis y la gestión de la privacidad de los datos del análisis y la gestión de seguridad? No sé. Hombre, en principio ya son, ¿no? Ya están separados. O sea, hay security by design y privacy by design. Y nosotros tenemos un DPO que mira el tema de la privacidad, ¿no? Y luego tenemos un CISO que mira todos los aspectos de seguridad. Obviamente, sí tiene mucho que ver, ¿no? Porque los datos también tienen que estar seguros, etc. Pero vamos, están separados, y yo creo que tiene sentido estar separados, aunque obviamente se tienen que coordinar íntimamente. Exista coordinación. Y continuando un poco contigo, si quieres, lo digo porque preguntan: ¿el gran riesgo de la ciberseguridad debe actualizarse al nuevo contexto de la inteligencia artificial, considerando los novedosos ataques adversariales
y de contaminación de datos? Obviamente. O sea, esto es como una competición que ya está en marcha, ¿sabes? Los que tienen que, ¿no?, salvarnos, ¿no?, de estos ataques están usando la inteligencia artificial, y los que están atacando también están usando esa misma tecnología. Y realmente es casi una carrera bastante peligrosa. Ok, sí, la inteligencia artificial usada por los atacantes, pero también por los atacados para responder, ¿no? Y ahí entramos en una espiral compleja. Tengo más preguntas. Esta ya, en fin, abierta, pero quizá miro a Lorenzo y miro a Margarita, no sé, en fin, por perfil, ¿no? ¿Cómo podría articularse la colaboración público-privada para la realización de los análisis de riesgos a partir de las propias entidades que producen los sistemas inteligentes? Este tema sí que quizá, Lorenzo, tú lo has trabajado, no sé, o Margarita, como sentiros libres. Seguro que, vamos, respondo corto y así Margarita igual, pues, o cualquiera, pues, que Richard, precisamente estamos trabajando en un tema parecido en Odiseya. Yo creo que aquí la colaboración público-privada tiene bastante lugar. Hemos hablado de un sello, hemos hablado de medidas complementarias, de autorregulación regulada, se está hablando. Yo hablaba también de códigos de conducta, de normas sectoriales. Yo creo que aquí pues sí que es posible que, y precisamente es una oportunidad para los profesionales de la privacidad, reconvertidos también por afinidad, en el hecho de que se creen mecanismos de certificación por la vía de normalización, de estandarización también de algunos productos, de IoT, productos, bueno, que el mismo libro blanco trata casi conjuntamente el IoT con la inteligencia artificial. Entonces, a mí me da la impresión de que sí que hay lugar para que entidades, llamémoslas independientes o neutrales, privadas, que jueguen un papel interesante, como ya lo han jugado en el ámbito de la normalización, con normativas de seguridad también, pero, por ejemplo, los sistemas que probablemente se van a implantar, de establecer sellos de confianza, pero no procedentes del sector público, que pueden ser en cierta medida verificados por entidades autónomas o independientes del sector privado. Incluso estas pueden jugar un papel para el sector público. Es decir, en el ámbito de contratación administrativa, etcétera, pues no sería desdeñable que se tenga que cumplir una serie de estándares de normalización para que se pueda contratar por el sector público una serie de servicios. Y eso creo que puede ser importante. No estamos descubriendo nada del todo nuevo, en tanto en cuanto pues ya la normalización y la estandarización ya juegan en materia de seguridad de la información y también en materia de protección de datos, pero creo que ahí puede tener un lugar importante. Y que se busquen fórmulas, porque sin duda que el poder público tiene un papel importante, y la Unión Europea, estas autoridades independientes, pero creo que hay un nicho bastante importante para la implementación y para la verificación del cumplimiento de estas directrices y lineamientos. ¿Qué piensas, Margarita? ¿Algo que aportar ahí? Nada más. Suscribo absolutamente todo lo que ha dicho. No, a ver, sí, no lo suscribo todo. Es verdad que yo parto de la base de que en todos estos ámbitos y en todos los ámbitos de ciberseguridad, que es donde yo me manejo quizá con más comodidad, la colaboración público-privada es indispensable. Es decir, el Estado, para ejercer funciones típicas de él, como por ejemplo la persecución del crimen, necesita colaborar con los proveedores de servicios digitales, que son los que le ofrecen las evidencias para que pueda perseguirlo o para prohibir contenido en redes o para cualquier tipo de cosa. Es decir, tenemos que partir de la base de que estamos en un momento en el que, o ya hemos llegado a un punto en el que es absolutamente imprescindible la colaboración público-privada, porque el Estado no está capacitado para desarrollar las funciones que ha desarrollado cuando se formulaba como el Estado social, el Estado proveedor. Estamos en otro lugar, ¿no? Y es necesaria esa colaboración. Y en relación con lo que ha dicho Lorenzo, completamente de acuerdo, sí. Laura, parece que tú asentías. Sí, no, estaba pensando que justo el hecho de que ya tiene que haber colaboración público-privada, sobre todo ahora se me venía a la cabeza los fondos que nos vienen de Europa, del plan de reconstrucción,
y que, bueno, pues que con esto ya, por si quedaba alguna duda, necesitamos colaboración público-privada porque si no será imposible ejecutar todos esos fondos de forma que sean productivas y que se puedan poner en marcha en el corto plazo que se exige, ¿no? Entonces, tanto en este tema como en cualquier otro, efectivamente desde el sector público, ahora más que nunca hay que fomentar mucho la colaboración público-privada y en este caso más aún, porque al final todo el conocimiento, los expertos, hay algunos en la administración pública, pero bueno, en general todo ese conocimiento está más en la empresa privada y también tienen más experiencia en la implantación de estas tecnologías disruptivas que del sector público, con lo cual efectivamente hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Pues eso enlaza un poco, y para ir acabando, con algo que ha dicho Ricard, pero que también dijo en aquel webinar que hicimos en medio de la parte más dura de la pandemia, en el que hablaba Ricard también un poco de eso y de que que es necesaria la colaboración público-privada, ¿no? También en un tema de Estado como es la salud, ¿no? Y en ese momento, y que cuando se acercaban grandes compañías también a ayudar al Estado, pues parecía que algunas personas decían, o ponían el grito en el cielo, que está bien, tiene que haber controles, por supuesto que tiene que haber controles, ¿no? Pero tampoco se puede dudar per se ya de que ya directamente pues se va a hacer un mal uso de los datos ni tal. Pues claro, es lógico, tiene que haber controles también en la inteligencia artificial, en todo tiene que existir controles, desde luego, cuando una empresa privada pues colabora con la administración pública, donde todo tiene que estar pues muy bien regulado y muy protegido para proteger el interés del ciudadano. Pero desde luego ya, si tenemos todos claro que hace falta esa colaboración, pues y que hay unos riesgos, pues claro que hay que gestionar los riesgos, ¿no? Pero ya dudar de la necesidad de la colaboración público-privada o directamente negarla, pues es un poco, creo que, un suicidio. Para acabar, como no has hablado de esto, Richard, ¿te parece ok? ¿Estás también de acuerdo? ¿Y cerramos? ¿O tienes alguna opinión diferente en cuanto a este uso? No, estoy de acuerdo. Sí, también lo sientes. Pues muchísimas gracias. La verdad es que como estamos ya en la hora, y la verdad es que al final tenemos que ser puntuales para dejar al resto de colegas su parte, su mesa y la posterior ponencia, que seguro que será magnífica, de María Loza. Muchísimas gracias a los 4 por vuestra participación. Y nada, os amenazo con invitaros también a alguno de estos saraos del Club del Dato. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao.